Muy bien, entonces ya vamos a empezar la sesión. Sí, les quiero decir gracias a todos los que van a participar en nuestra cuarta sesión en esta serie de talleres de emprendimiento verde. Nuestra sesión de hoy trata de innovación e incubación con emergentes verdes. Si es la primera vez que participan en esta sesión, en la parte de abajo de la pantalla pueden seleccionar su idioma de preferencia, inglés, francés o español. Una vez que seleccionen ese idioma, entonces apagan el canal original y van a escuchar el contenido de esta sesión en el idioma de su preferencia, interpretación y luego el idioma de preferencia. Y como es nuestra costumbre en Canadá, queremos empezar con reconocimiento de tierras. Este evento está patrocinado por la Universidad de Waterloo. Estamos en las tierras de Anishinaabeg y de Haudenosaunee. Esta es una nación de 6 millas en cada lado del río del Grand River. Soy el empresario en residencia en la Universidad de Waterloo y voy a ser el anfitrión y vamos a pasar por una serie de interesantes presentaciones, discusiones, ideas relacionadas a innovación e incubación con emergentes verdes. Este taller es una serie de talleres que hemos tenido en las últimas semanas en sociedad con la Universidad de Waterloo y la Comisión para Cooperación Ambiental. La comisión es una agencia trinacional que trabaja con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México para coordinar actividades ambientales en las tres jurisdicciones y agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado durante todo este proceso, incluyendo la plataforma de tecnología en la que nos reunimos hoy y la interpretación simultánea que nos permite a muchos participar. Esta sesión también es patrocinada por un grupo que se llama la Red Eco Innovación. Es una colección de centros verdes e instituciones a través de los 3 países y como pueden ver, los socios actuales dentro de esa red y estamos muy agradecidos por la participación de estos 8 universidades y estudiantes de otras universidades, literalmente de todas las partes del mundo. Yo creo que tenemos más de 740 personas registradas para esta serie y vienen de 43 países y los números continúan aumentando. En nuestra última sesión la semana pasada tuvimos participantes de primera vez de Jordania, Morocco, los Países Bajos, España. Entonces nos da mucho gusto ver que no solamente son empresarios jóvenes a través de América del Norte, sino también de todo el mundo. Como les digo, este proceso, este programa se está interpretando simultáneamente al inglés, francés y español. Entonces usen esos iconos para seleccionar el idioma que ustedes seleccionen. También se están grabando estas sesiones y van a estar disponibles en los 3 idiomas. Las versiones en inglés se están publicando en base continua en la Universidad de Waterloo en el canal YouTube y las versiones en español y en inglés en francés, perdón, se van a publicar en breve. Y cuando ya estén en línea, envíanos su correo electrónico y con gusto enviamos la dirección para ver esos videos. Hoy vamos a tener una estructura un poco diferente. Por lo general siempre tenemos las presentaciones seguidas por sesiones de preguntas y respuestas y hasta cierto punto eso lo vamos a hacer hoy. Pero vamos a terminar las cosas de manera un poco diferente. Ryan pidió que antes de su presentación que le hiciéramos algunas preguntas para tener una idea de qué es lo que tienen curiosidad. Entonces voy a hablar unos cuantos minutos más y luego voy a pasar el micrófono a esa sesión de preguntas y respuestas que va a ser antes de la presentación de Ryan y luego vamos a tener la presentación de Janet y luego después vamos a tener al final las presentaciones de Janet y de Ryan. Escriban sus preguntas en la función de chat. No siempre lo hemos hecho, pero hoy ya lo abrimos. No estamos monitoreando el chat, sino solamente queremos ver las preguntas que ustedes nos están haciendo. Las pueden hacer en inglés,
en francés y en español. Si me las envían a mí, entonces yo las hago las preguntas. Y quiero hacer esto tan interactivo como sea posible. Entonces siéntanse en libertad de hacer esas preguntas. Como en 5 minutos vamos a empezar esta sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de empezar eso, reconozco que muchos de ustedes de los que están aquí hoy eh, eh, no tienen idea de qué es incubación. Entonces, déjenme establecer un poco de información. Muchas de las preguntas que siempre nos hacemos es cómo podemos ayudar a los emergentes y cuáles son las realidades de todas estas compañías emergentes. Y no todas tienen éxito. El primer día existen y el segundo día muchas de estas compañías empiezan a fracasar o a cerrar. Y si vemos un periodo de 5 o 10 años, lo que vemos es que la tasa de sobrevivencia, el número de compañías que sobreviven va disminuyendo. En la gráfica pueden ver que es cierto en todos los sectores, en agricultura, minería, construcción, ventas de menudeo, de mayoreo, y a través del tiempo las compañías emergentes que sobreviven va disminuyendo. Pero lo que descubrimos hace unos años es que podemos proporcionar como un poco de asesoría. Y esta gráfica son datos de las 4 provincias de Canadá y la línea gris es la tasa de sobrevivencia de los negocios en esa región. Y la línea azul les enseña los negocios, la tasa de sobrevivencia de los negocios que recibieron más o menos como tomarlos de la mano, les recibieron asesoría. Y lo que vemos es que muchos de estas compañías emergentes que reciben ese apoyo sobreviven y la tasa de sobrevivencia es alta. Y eso es lo que nos dio esta noción de incubación o de incubadoras. La primera incubadora se creó en Batavia, Nueva York, en 1959 por un señor que se llamaba Joseph Mancuso. Tenían una fábrica vacía en Batavia y dijeron, bueno, vamos a crear una manera de apoyar a estas compañías emergentes y lo hicieron al apoyar a muchas de las compañías emergentes y le llamaron a este programa incubadora. Hace 61 años fue una serie de ideas que ahora le llamamos incubación y lo que hemos encontrado a través del tiempo es que la incubación funciona. La incubación tiene un efecto positivo en la tasa de sobrevivencia de las compañías emergentes. Estos son datos de Estados Unidos y las 3 líneas de abajo son las tasas de sobrevivencia de las compañías emergentes, por ejemplo, en el Valle de Silicon, en Estados Unidos y en California. El naranja son las compañías emergentes que trabajaron con incubadoras en California. Se llaman Y Combinador y Techstars. Y si podemos incubar los negocios, podemos ayudarles a tener éxito. Esto es para todos, en todas partes, a nivel mundial, para poder apoyar mejor a las compañías emergentes. La primera compañía emergente se sugirió que había 9,000 incubadoras en una encuesta que se hizo a nivel mundial. Es difícil saber cuántos existen hoy en día porque han crecido los números de una manera impresionante. Hay como 9,000 compañías emergentes, incubadoras, perdón, en el mundo. Y conforme se han ido inventando esas incubaciones, cómo pueden convertirse en algo más especializado para apoyar mejor a los negocios. Por ejemplo, aparte de las incubadoras, podemos hablar de aceleradores. Y hay diferentes maneras de definir estas estructuras, pero por lo general una incubadora trabaja en las primeras etapas de una compañía emergente, explorar las ideas para una compañía emergente, pensar cómo se ve una compañía y luego los aceleradores se desarrolla para la siguiente etapa.
y es cuando empiezan a tener clientes o empiezan a atraer a inversionistas a su operación. Entonces, conforme pasa el tiempo, estamos empezando a especializarnos en la manera en que funcionan nuestras incubadoras. La especialización no solamente está relacionada con la tasa de crecimiento, nos estamos especializando con la industria, por ejemplo. En esta gráfica es de una universidad de Taiwán, la Universidad de Yangtze, que opera con diferentes incubadoras y se enfoca en cada una de estas incubadoras con compañías emergentes en diferentes sectores. Entonces, la incubación en diferentes sectores es lo que también estamos empezando a ver. Y un área que se ha enfocado en nuestros esfuerzos de incubación es el sector verde. Hablamos del sector de tecnología limpia, de incubación ambiental, pero este sector de sustentabilidad verde es una actividad enfocada en incubaciones. Y muchos negocios en los espacios verdes difieren de las necesidades de negocios en otros espacios. Por ejemplo, algunas compañías emergentes verdes se les dificulta atraer inversionistas que a diferencia de otras compañías emergentes. Entonces, las, las compañías emergentes verdes hacen esa pregunta, ¿cómo le hacen? Y los incubadores tradicionales son muy directos. Si yo estoy desarrollando, por ejemplo, una aplicación o estoy usando el teléfono inteligente, ¿cómo me puedo intercomunicar con el cliente? Pero si tengo una compañía emergente verde, puedo empezar con herramientas técnicas, tecnologías como tecnologías de energía, de tratamiento de agua, de tecnologías para tratar suelos. Entonces, no siempre cumple con mis necesidades, sino que necesito apoyos más técnicos, más especializados. Entonces, los retos de compañías emergentes verdes es único y muchas veces se diseñan en esa dirección. Esa es una de las ideas clave que se ha promovido y les voy a presentar a Ryan Kirshner en un momento, pero entre sus muchos logros, él es el autor del libro que se llama Accelerate This. En este libro dice que el aceleramiento de la energía presenta diferentes retos. Cuando pensamos en aceleradores verdes, tenemos que abordar ese tipo de retos específicos. Y desde esa perspectiva, es un placer para mí presentar a Ryan. Ryan Kirshner es experto en comercialización, en ecosistemas, innovación, incluyendo incubaciones y aceleraciones. Como les dije, es el autor de Accelerate, que es copatrocinado por el banco el Banco de Nueva Energía Nexus. Él es el fundador de grupos como Free Electrons, profesor de la Universidad Singularity en Energía y es asesor de Carbon Tech Lab y está muy involucrado en este tipo de ideas. Tomó su misión de vida de los Juegos Mundiales de Buckminster Fuller, que es hacer el mundo funcione para el 100% de la humanidad y de la vida. Y su epitafio será, vamos a divertirnos todos. Entonces, antes de que él presente, vamos a aceptar preguntas del público. Entonces, si tienen preguntas para Ryan, vamos a ver esas preguntas y respuestas. Y como una manera de empezar, Ryan, como una pregunta inicial, ¿cuáles son las diferencias y retos que ves para compañías emergentes tecnológicas y cómo las incubadoras o la incubación puede ayudar a compañías emergentes? Gracias, Brock. Me da un gusto estar aquí y es un honor estar hablando con todos ustedes. Y mi énfasis en preguntas es que todo lo que hacemos siempre está centrado en, um, estoy aquí para contestar preguntas, cómo se manejan los aceleradores. Y
Perdón, pero se está cortando su presentación. Perdón, pero es que se corta su audio. Un momento, ya no escucha nada. Bueno, Roxy, si puedes cantar, ya me puedes escuchar. Estamos, ¿quieres empezar a contestar las preguntas de cómo las incubaciones y las aceleración afectan los negocios verdes? Con mucho gusto participo. ¿Me pueden escuchar bien? Mm, Ryan, ¿me escuchas? Me da mucho gusto verlos a todos. Mi nombre es Janet Jackson y soy presidente de Ecosystem Accelerator. Me da mucho gusto ver la presentación de Brock con respecto a cómo pueden haber diferencias entre incubadoras y aceleradores, pero para empezar la pregunta de por qué las tecnologías de incubadoras son tan importantes. Francamente, si vas a entrar a un negocio como Clean Tech, hay muchos retos en este sector que tienes que conocer al empezar. Esos son modelos de ventas más complejos, más requisitos de capital, mucho tiempo al mercado y tal vez tienes consideraciones de políticas dependiendo de tu blanco, de tu público blanco y tu base de clientes, etcétera. Entre más rápido te puedas tener una red para ayudarte a navegar esas preguntas y esos desafíos, va a ser mejor para crear una compañía, crear un negocio más rápido de lo que de lo contrario se lo pudieras haber hecho solo. Gracias, Janet. Te vamos a dar una presentación apropiada. Ryan, tal vez quiera hablar un poco más despacio. ¿Quieres contestar esa pregunta de los desafíos y cómo pueden ayudar los aceleradores verdes? Y parece que todavía no regresa Ryan. Brock, ¿por qué no hago mi presentación? Y eso le ayuda a Ryan a empezar a preparar su presentación. Ahorita nos regresamos, pero vamos a empezar con Ryan. Tenemos muy buenas preguntas para Ryan, entonces me da gusto ver eso y vamos a contestar esas preguntas. Pero mientras tanto, déjenme presentarles a Janet Jackson. Es la presidente de Foresight, que es una compañía, un centro, Clean Tech Accelerator. Es una industria en Canadá. Es campeona de sustentabilidad y ella tiene mucho éxito al haber trabajado en muchas industrias. Ha trabajado en diferentes proyectos y ha trabajado en red. Es campeón de la sustentabilidad, ganadora de múltiples premios, una solicitada oradora y una destacada asesora de la industria de las tecnologías limpias. Como empresaria de éxito en múltiples industrias, Janet ha asegurado millones de dólares de inversión. Nos acompaña desde Vancouver, Colombia Británica, donde hay un corte de energía. Entonces, Janet, muchas gracias por ser lo suficientemente flexible para hacer tu presentación. Muchas gracias. Si pueden ver en mi pantalla.
Sí, la podemos ver. Tengo unas cuantas transparencias y quiero darle las gracias a todos por acompañarnos en esta sesión hoy. Soy una empresaria de corazón y he pasado por los diferentes retos, los, los momentos buenos, los momentos malos. Entonces, no solamente apoyo y sé lo que están pasando con compañías nuevas. Tenemos que cambiar la manera que operamos y hacemos negocios, ya sea aplicaciones industriales uh, o ya sea ventas al consumidor. Como dijo Brock, en CleanTech nos enfocamos en el oeste de Canadá y tenemos un enfoque de ecosistemas en todo lo que hacemos. Lo que eso quiere decir es que no solamente apoyamos a los SMEs y a los innovadores, pero también tenemos programas para la industria, inversionistas, instituciones académicas, el gobierno, para que estén a la mesa para ayudar y apoyar esta transformación global. Nuestro modelo, primero, deshacemos los silos, porque lo que hacemos es que nos comunicamos con diferentes sectores para asegurarnos que todos estamos hablando el mismo lenguaje, que estamos estableciendo prioridades de cómo estamos llevando a cabo nuestras industrias y que sean más sustentables nuestras operaciones. Tenemos tecnología de escala para ayudar a los gobiernos y la industria. Y nuestro programa es cómo podemos estar en la escala de una manera más completa y acelerar la adopción, poder aparejar con sociedades conjuntas y queremos asegurarnos que eso se lleva a cabo rápidamente y que nuestros socios pueden participar en la transición también. Nuestros programas y servicios, aparte de los programas de aceleración, nuestros socios tienen un rol muy crítico en energía. Hay muchas asociaciones con compañías de energía y están buscando maneras de entrar al ecosistema de innovación. Tenemos retos de innovación, eso lo voy a mencionar un poco después, pero cuando una asociación o una industria entiende un hueco en la asociación, tratamos de solucionar esos problemas. Somos una organización de grupos, entonces hacemos programación estratégica para conectarnos mejor y apoyar las diferentes asociaciones. Y como todas estamos basados en datos e información, entonces hacemos mucha investigación en diferentes sectores también. Y le llamamos a nuestro grupo Helix 5. Por ejemplo, los SMEs pueden ser apoyados por estos grupos. Los inversionistas de la industria son los más importantes porque son los que les van a ayudar a escalar y también ayudarles a vender. Y claro que la academia y el gobierno tienen un papel muy crítico. La academia nos ayuda con la acreditación y hace estudios de mercado, estudios técnicos y desarrollo también para el sector. Y el gobierno, desde la perspectiva empresarial, nos ayuda con iniciativas y programas, no solamente para crear más innovaciones, sino para ayudarnos en discusiones. Entonces, esto lo tomamos un enfoque muy holístico. Si no han visto core.com, sí, aparte del trabajo regional en nuestro grupo de programas sectoriales, de grupos sectoriales, por ejemplo, en los grupos de agua. Una vez que ya empezaste un negocio y empiezas a investigar o hacer encuestas en mercado, ya puedes avanzar y ver la tecnología para la comercialización y necesitas más apoyo y experiencia dentro del sector al que quieres vender. Entonces, eso también aseguramos que tenemos a expertos dentro de nuestra red para apoyar a los diferentes modelos. Y luego, claro,
mm, éxito a la fecha. Tenemos 300 sociedades conjuntas a la fecha. Tenemos el éxito de las compañías y toda esta red de grupos, incluyendo como, ah, como $250,000 en financiamiento para las compañías. Eh, los, esta transparencia la tengo que actualizar. Hay muchos empleos verdes y tenemos un impacto económico de más de $1,000,000,000 en los últimos 5 años. Y no sé, Brock, si quieres que hagamos preguntas y respuestas. Tengo una transparencia sobre cubetas, o sea, grupos para hacer conversación o cómo podemos empezar una conversación, ¿verdad? Gracias. Una de las preguntas que tuvimos al principio es cómo podemos crear un balance que vemos entre sustentabilidad y procesos y cómo podemos trabajar con eso con los emergentes que son parte de tu programa. Sí, claro. La realidad es que, y creo que Ryan ya está en la línea, entonces él puede participar si gusta. Eh, confiabi- Confiabilidad es bueno ahora. Hace 10 años que había ciertas tecnologías que salían de los renovables y había más confianza de la industria. Pero ahora ya sabemos que cuando tu compañía se compromete, perdón, mm, y si haces esas inversiones, entonces eres más competitivo. Ryan, no sé si quieres comentar. Sí, supongo que ya me pueden decir si me escuchan. La manera, yo solamente he trabajado básicamente en programas aceleradores con fines de lucro. También hay maneras de ver a compañías con fines de lucro. Yo trabajo generalmente, estamos trabajando compañías que están operando muy bien. Entonces hemos seleccionado uno de nuestros programas. Tienes que tener algún efecto positivo. Y hay una pregunta aparte sobre impacto y cómo lo mides, que es todo el impacto. Y podemos hablar de eso después, pero si están viendo, por ejemplo, crear muchas de las cosas de las que hemos hablado y en una red, si estás haciendo algo que es reemplazar, por ejemplo, combustible o eficiencia energética o cómo manejar o cambiar de materiales o cómo mejorar el transporte. Esa es si tienes un ambiente positivo y es como el impacto. Y luego con el punto de balance es, estamos seleccionando nuestro grupo y lo estamos viendo como es muy difícil, podemos crecer más de una manera más grande, tener un impacto menor o viceversa. No creo que haya una respuesta perfecta. Excelente, muchísimas gracias a todos. Teníamos problemas técnicos, gracias por regresar, Ryan. Vamos a continuar hablando de este tema. Déjeme hacerle una pregunta a los dos. Clint Lurie, que es uno de nuestros participantes, preguntó acerca de los diferentes enfoques que pueden tener con una empresa a baja escala, digamos, y otra empresa a gran escala. ¿Qué tipos de problemas se enfrentan? ¿Cómo pueden separar la forma en que ayudan a estos extremos del espacio de empresas emergentes verdes? Muy buena pregunta. ¿Puedo yo hablar al respecto? Sí, por favor. Especialmente, yo vivo en San Francisco y soy responsable de un programa global para las empresas emergentes.
y tenemos mucho capital luego para invertir en este tipo de empresas, ¿verdad? En Silicon Valley, que se sigue el modelo tradicional de capital de empresa eh, y luego la gente que invierte su dinero quiere tener algún retorno específico. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en los unicorns, que son más de 1,000 millones de dólares o más. Entonces, son más bien los camellos. Los camellos son los más populares ahora y no los unicornios. ¿Por qué un camello? Porque sí es lento y porque están navegando y haciendo un pivoteo, pero tienen éxito también, están llegando a lograr sus objetivos también. Entonces, hay que romper ese paradigma y dejar que a los otros camellos, y los camellos y a los otros animales del zoológico ingresen, ¿verdad? Como los camellos, unicornios, para empezar con la energía verde y movernos al 100% verde en el mundo. No todos los productos van a ser unicorns o unicornios. Es nada más, por ejemplo, un radiador en donde se está dividiendo el agua. Tenemos a solicitantes que ya están haciendo esto, pero realmente no van a ser únicos, sino van a ser negocios en efectivo que pueden tener un buen dividendo, que pueden tener un buen ingreso o que pueden ser rentables, pero ese es un paradigma distinto. Hay que ser sensibles a la estructura de incentivos que estableces, así como las promesas financieras que haces alrededor de los retornos. Creo que esto dicta lo que tienes con las empresas que están haciendo. Pueden ser buenos negocios, pero no encajan, digamos, en el paradigma de capital para empresas nuevas. Yo quisiera agregar que además de lo que hacen Ryan, nosotros apoyamos a todas estas empresas que tienen tecnologías limpias o, digamos, alguna robótica, algún mecanismo de robótica enfocado en áreas o en empresas verdes. Queremos Tenemos todo un proceso de ingreso, les ayudamos a entender cuáles son sus necesidades. Si, por ejemplo, son un modelo de negocio local, les mostramos algunos ejemplos de éxito. Por ejemplo, una compañía en Vancouver están haciendo empaquetamiento de los diferentes abarrotes y trabajamos con ellos. Bueno, vimos una compañía que tiene una visión de unicornio que está, y como mencionaste, Brian, este es un proceso más a largo plazo, pero es un gran éxito. Un ejemplo de esto es y una fusión general o una ingeniería general, la red de expertos de ejecutivos y residentes y su perspectiva. Ese es el enfoque que se obtendría para apoyar a estas empresas a nivel local y a nivel nacional. Entonces, segmentamos de acuerdo con la visión inicial de la empresa y lo que quiere hacer el equipo. Entonces, podemos tener ciclos de vidas largos, haciendo estilos de vida muy distintos, ¿no? Tengo una nota aquí de las personas atrás que están diciendo que mientras cambiamos de un orador a otro, espérense un momento para que los intérpretes puedan seguir interpretando. Janet, antes de ir más allá, dijiste que ibas a pausar para unas preguntas. ¿Tienes algunas otras diapositivas que quieres compartir o seguimos con la sesión de preguntas y respuestas? Lo que yo hice, bueno, pues subrayé algunas preguntas específicas sobre las instalaciones, sobre los retos y cómo inicia. Y va a utilizar esto como punto para cerrar la diapositiva, pero creo que también las preguntas y respuestas están bien. Podemos ir a preguntas y respuestas y después al final de tus diapositivas y luego nos movemos a parte del contenido de Raya. Tengo dos preguntas interesantes. La primera es de Carla Alcántar, que quiere saber si están tratando de conectar su empresa emergente a una incubadora verde. ¿Cómo los encuentras? ¿Hay un directorio o cómo puedes descubrir dónde se encuentran las incubadoras verdes?
Bueno, para nosotros depende, puede ser a través de la recomendación de otra palabra, puedes ir, por ejemplo, a redes de innovación locales que no tienen que ser tecnologías limpias, sino te rodeas de empresarios y después te refieren a otras organizaciones en la parte occidental de Canadá. Si, por ejemplo, te acercas a una agencia gubernamental, te dan una idea de qué camino tomar. Y por supuesto, estamos participando con capital de empresas y también con algunas universidades. Entonces, también podría ser ese camino. Si yo quisiera agregar a esta pregunta, esta es una muy buena pregunta. Muchas veces es muy frustrante a nivel de sistemas, qué es lo que estamos tratando de hacer como organización o como gobierno o como sociedad. Hay algunas empresas que no van a tener un impacto en el mundo, pero lo que queremos ver es saber el camino, cómo empezar, cuál es el siguiente paso, cómo llegó a los valores, etcétera. Pero yo creo que es sumamente difícil porque no ha habido un solo camino que seguir. Cada compañía tiene su propio camino y necesitamos una base de datos o una persona a la que le puedes preguntar. Esta es una de las cosas que hacemos en Nexus. Es una forma de responder estas preguntas con una red abierta y ahora ya tenemos más de 2,000 personas alrededor del mundo de empresarios, proveedores, organizaciones que apoyan a estos emprendedores, aceleradores, incubadoras, todos los que están tratando de trabajar en el mundo empresarial. Hacen una pregunta y obtienen una respuesta. Dirigimos una asociación de más de 100 aceleradores en muchos países y Canadá es parte de esta red. Entonces, nuestros programas hacen su solicitud de las empresas emergentes a través de esta red y es como un área central a donde puedes ir y puedes investigar donde hay oportunidades. También esto se aplica a diferentes programas que también sea parte de em, de esta área. Entonces, es como diferentes avenidas, es un lugar a donde puedas acudir para obtener ciertas respuestas. Además de esto, tenemos diferentes mapas y otras cosas. No hay una sola aplicación que se utilice para todo como acelerador, ¿no? Es como si estás haciendo agua, energía, porque todos estos aspectos son únicos. Proporcionamos por lo menos una vía por la que te puedes dirigir. Eso es todo. Muchas gracias. Y como Ryan mencionó, y hay cosas que ponemos en el chat, Janet, gracias por la información acerca de la idea del camello. Y veo que también hay ideas sobre empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Pueden abrir estos links sobre la idea de organizaciones con fines y sin fines de lucro. Hace 2 semanas hablamos sobre Greenhouse, que es una incubadora social de la Universidad de Waterloo. También Claudia Sánchez de la Universidad de Anáhuac en México, que dirige un programa de innovación social. También escuchamos sobre una serie de incubadores que es en Toronto y en la ciudad de Nueva York. Entonces podemos mandarles esta información. Ambos están enfocados en el espacio de empresas con fines de lucro. Hay una pregunta interesante que nos sacude esta idea de que no tengo una empresa que está iniciando, pero estoy interesante en el espacio. La pregunta dijo, no soy un empresario, pero me encantaría trabajar en la aceleración e incubación verde, me gustaría apoyarse. ¿Podría trabajar en este espacio si no he sido empresario? Por supuesto que sí. Por lo menos en los programas en los que yo trabajo, este es un gran programa en el que se pueden hacer muchas cosas.
Y, por ejemplo, se puede trabajar en la gestión de comunidades, en aplicaciones o en cualquier cosa que ayude a que el acelerador siga funcionando. Hemos trabajado con empresas emergentes y con coaching. Hemos estado a lo mejor no eres empresario, pero tienes experiencia en ese campo. Tenemos 50 personas trabajando en una derivativa de alrededor de 10 a 20 personas, en una organización de 10 a 20 personas. Y si no has tenido experiencia como empresario, lo primero que les digo es, pues, anímate a hacerlo. em, Arruina todo, fracasa, aprende y sigue adelante. Así es como se hacen los negocios. Entiendo lo frustrante que puede ser esto, lo difícil que puede ser, pero hazlo, pero al mismo tiempo solicita, empieza a trabajar con algunas empresas emergentes y sigue así. Muchas personas entra y sale del paradigma de las empresas emergentes verdes. Bueno, nuestra organización es similar. Si estás interesado en trabajar en sustentabilidad y energías limpias, pues no puedes ver lo que se está haciendo en el área de empresarios y pymes. También tenemos distintas series. Algunos están enfocados en directores, en finanzas, pero sí necesitamos esa experiencia. Como dijo Ryan, hay muchas formas de involucrarse y apoyar el ecosistema, aun cuando sea como voluntarios, y ayudar a que ciertas cosas se inicien mientras estás en la universidad o quizás estás en una carrera donde quieres hacer un cambio y esto impacta más a tu corazón. Entonces también lo puedes hacer. Hay muchas formas de participar. Excelente. Ahora, Janet, por favor, regresa a la conclusión de tu presentación y después ya le damos unos minutos a Ryan. Muy bien, quizás no voy a poder compartir mi diapositiva porque ya me estoy quedando sin corriente eléctrica, pero voy a intentarlo. La primera era una presentación de viñetas sobre las preguntas que acabas tú de mencionar en el correo electrónico cuando nos lo mandaste. Uno tiene que ver con una conversación más a detalle entre la diferencia entre un incubador y un acelerador. Entonces, quizás Ryan puede agregar un poco al respecto también. Eh, un incubador para mí está más consciente de los problemas que se han identificado y está incubando una empresa para resolver ese problema específico y tiene más bien un camino marcado. Creo que tiene que ver más con la estructura de la incubación, no son ideas en general. Y la parte del acelerador es donde empiezas a ver los recursos, si se puede introducir a la red para ayudar a las empresas a escalar de manera más rápida y hay diferentes caminos para insertarlas, pero son dos conceptos muy distintos. Por ejemplo, puedes utilizar un app, una computadora, diferentes programadores. Las empresas emergentes verdes tienen diferentes elementos que son más complejos de manejar. Entonces, esta es una parte en la que nos enfocamos. En la siguiente pregunta o comentario que tenían con respecto a la preparación de esta presentación era sobre las instalaciones y el apoyo. Nosotros como organización no proporcionamos ninguna instalación. Creo que tenemos suerte, dado lo que pasó con COVID y que puedes hacerlo desde casa. Puedo decir que hay retos únicos para las empresas emergentes eh, cuando se trata de datos y de gestión de datos, es importante tener esto. Pero para hacer algo tangible, sí necesitas un espacio. Como si estás en la universidad, tienes que asegurarte que tienes que tomar en cuenta las consideraciones de la IP. Si te vas a ciertas universidades para utilizar sus instalaciones y tienes un estudiante de un doctorado trabajando en esto, tienes que considerar la oportunidad para que tengan una participación en la IP. Y también si es anual o, por ejemplo, en Canadá, hay diferentes recursos que es un modelo mucho más efectivo hasta que llega
a cierto nivel y que los clientes, pues ya puedes probar que los clientes están dispuestos a pagar por este servicio. ¿Cómo apoyas a las compañías desde la perspectiva de las instalaciones? Bueno, nosotros queremos empezar con un enfoque muy básico, es decir, no donde no necesites equipo, donde no necesites una instalación, un lugar donde puedas llegar a trabajar, aún en cualquier sector de la industria. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Bueno, por ejemplo, hablando de la Universidad de Waterloo, imagínense el camino típico ahí es que tu estudiante o tu estudiante posgrado o el profesor tiene una tecnología fundamental y dicen, esto podría ser un negocio, entonces vamos a ver cómo gestionamos esto. Entonces, trabajas desde las instalaciones de la universidad para que puedes llegar a ese valor de deuda y después necesitas dinero para hacer crecer el negocio. Entonces, hemos identificado diferentes áreas de oportunidad, pero normalmente hay diferentes puntos de falla donde nosotros ayudamos. Hay algunas instalaciones que ayudan a resolver estos problemas, pero existe por ejemplo, Fear Derivative, somos un programa que nos enfocamos en, en empatar o cotejar equipos que estén trabajando en la misma área. Es decir, nosotros no tenemos una instalación como tal, estamos en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ser trabajar en un laboratorio de una universidad, un espacio físico o, por ejemplo, un lugar arrendado en Los Ángeles. Es decir, eh, por ejemplo, si tienes una solución de hardware y necesitas un espacio de laboratorio, bueno, pues puede ser a través de una universidad. Esto podría ayudar a una aceleradora. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita el equipo con respecto a un acceso a derivative? Pues ofrecemos diferentes ayudas. Ahora, ¿cómo sé que podemos obtener? Bueno, esto es otra complicación en la industria. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? ¿Solamente dinero, mentores? Bueno, estas ayudas vienen en diferentes formas y tamaños. No sé si quieres que yo siga con estos puntos, Brock. Sí, por favor, y luego ya seguimos con la presentación de Ryan. Bueno, hay retos únicos. Durante la conversación ya empezamos a platicar de estos retos, requisitos de capital más complejos, normas de la industria. No vamos a hablar específicamente de esto porque esto se vincula con la siguiente parte de cómo puedes iniciar. Vamos a ponerlo de esta manera. Te vas a sorprender saber cuántas empresas o empresas emergentes eh, dicen que no han hablado con un cliente y ya tienen su segundo préstamo sobre su casa. Y lo primero que tienes que hacer es empezar con esa hoja en blanco, mapear las áreas en las que realmente te apasiona, porque necesitas mucha energía y pasión para ser exitoso como empresario. Después mapear cuáles son tus habilidades y si no tienes esas habilidades, ¿quién va a llenar esos espacios, ya sea en cuanto a tecnología o recaudación de fondos? En el mercado, por ejemplo, ¿qué mercado quieres, en qué mercado quieres trabajar? ¿Hay espacio verde para que empiece alguna empresa y cuándo? Entonces, tomarse el tiempo para dar un paso atrás y pensar cuáles son las estrategias posibles. Ese es un punto de inicio y después encontrar una forma de conectarse con los clientes sin haber invertido todo tu dinero. Tienes que ser profesional, a ponerte tu mejor traje, pero asegúrate de presentar ideas, en escuchar su retroalimentación y continuar trabajando en el mercado en el que estás recibiendo esa retroalimentación y después decir, nos vamos a comprometer con este modelo de negocio, con esta propuesta de valor y ahora necesitamos
mecanismos para recaudar fondos. Muchas de estas cosas suceden en paralelo, pero es muy importante pensarlas para hacer un análisis competitivo para asegurarte que te encuentres en el camino adecuado. Excelente, muchísimas gracias, Janet. Bueno, esperemos que sigas con luz para el momento que sigamos con las preguntas y respuestas, porque en este momento vayamos a presentar a Ryan. Creo que Ryan, ya te escuchamos bastante bien. Entonces, sé que preparaste algunos comentarios y algunas ideas. Entonces, quizás podrías empezar con tu presentación y se me olvidó mencionar antes, Brian viene de San Francisco, California, en donde sí hay electricidad. Entonces, esperemos que todo esté funcionando bien ahí y por favor, empieza a compartir tu presentación. Bueno, sí, sigan por favor haciendo preguntas. Creo que esta es la parte más importante para mí. Bueno, voy a compartir algunas diapositivas. Sí, vete al icono de compartir pantalla, por favor. Bueno, no voy a ver esta presentación a detalle, lo voy a hacer de manera general y voy a poner la pantalla de tal forma que se vea completa. Gran parte de este contenido se tomó de mi libro. Ya cubrimos algunas cosas, entonces me voy a ir saltando algunas diapositivas para mantener esta presentación de su interés. Entonces, soy la persona del acelerador. Yo empecé como un estudiante de la maestría y luego empecé con mi empresa emergente de verde. Y luego me fui a un programa de acelerador de Hawái y después trabajé en prevención en la agua y ahora estoy en el programa actual del cual les voy a hablar en un momento. Aquí son algunos de los patrocinadores. Está en Amazon. Pueden comprar el libro físico o en versión electrónica. Este es un formato muy bueno para todos ustedes. Lo que me motiva de manera personal es, detener cambio climático. Cuando cuando hice mi maestría en San Francisco, empecé a ver todos estos cambios porque este es el reto de la humanidad. No estoy seguro cómo lo vamos a resolver y yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer en mi carrera? Y ya muchas personas pasan muchas horas trabajando en esta área y yo dije, yo quiero trabajar y tener un objetivo claro y un propósito. Entonces, han escuchado que una cita sobre aquí que habla de sí como una aleta compensadora, que esto hace que un barco o un avión que se dirija a un lado o al otro, ¿no? Antes de realmente se identificó el enfoque de la aleta compensadora, qué es lo que él puede hacer en su vida con una persona normal, con una inteligencia promedio, con una familia normal. Yo voy a vivir mi vida como una aleta compensadora. Y en su epitafio puedes ver esto, aleta compensadora. Entonces yo empecé en la energía limpia y luego me fui de Clean Tech a Carbon Tech, Ocean Tech, Clean Meat, innovaciones de sistemas y ahorita estoy en el Instituto de Buckminster Fuller. Ahora, mi proyecto más reciente es Third Derivative. Empecé a trabajar sabemos que hay gente de física e ingeniería que entienden el concepto de de la derivativa. Por ejemplo, estás en una montaña rusa, vas a una dirección. La segunda derivada es que tienes una aceleración hacia afuera y después tienes una aceleración que es tenemos la tercera derivada, que esa es la parte física que hizo que nombráramos así esta empresa, Third Derivative.
Entonces es una fusión entre Derivative Nexus y Global Network, que somos aceleradores de Climate Tech, o sea, tecnología de clima. Para los canadienses que están ahí, ustedes van a reconocer la parte de atrás, que es Vancouver, ¿no? Saludos, Canadá. Entonces voy a saltarme estas partes porque me voy a enfocar en el contenido más interesante en el que no nos hemos enfocado. Entonces, ¿qué es un acelerador? Es un espacio en donde se trabaja de manera conjunta. eh, Cada programa es como como un copo de nieve en donde puedes estar con una industria, una geografía, o ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, se necesita capital o no, efectivo o no, hay que ver qué se hace el programa, qué es lo que es bueno para ti. Aquí tenemos una gráfica pequeña que muestra lo que es un incubador y un acelerador. Un incubador normalmente está en un espacio físico, eh, hasta que crezcas, bueno, creces, mueres y estás ahí durante un tiempo. El acelerador es un proceso de un periodo breve que tiene con un cohorte y dejas que se gradúen de 3 meses a un año. Por ejemplo, tenemos una etapa de empresa que es temprana. Nosotros como equipo de creación tenemos algunas ideas, las probamos, hacemos un prototipo y las escalamos. Esta es una estructura muy interesante. Los aceleradores llevan a las compañías más lejos y más rápido, de manera, eso en teoría, hay un cambio de efectivo por capital y normalmente cada una de las empresas emergentes ayuda a todo el sistema porque se, tienen una formación de núcleos y racionalizan los ecosistemas. Esto ayuda para una estructura organizacional. Al final del día, los aceleradores unen a varias personas, ven a diferentes empresas y dicen, estas empresas son muy buenas, entonces vamos a meter recursos. Y ahora tenemos aquí la pregunta general. Déjame llegar a esta diapositiva primero. ¿Funcionan? Bueno, vamos a ver algunas de estas gráficas y Brock lo dijo en su presentación. ¿Funcionan estas empresas emergentes con los aceleradores y los incubadores? Bueno, hay que tomar en cuenta que en teoría puedes ver una forma en que puedes hacer crecer las empresas y mantenerlas vivas. Pero si así lo hacemos, podemos ver esto de diferentes maneras. Aquí puedes ver empresas eh, y, y siempre es difícil ver con los hechos, pero este estudio se hizo de una manera interesante para ver si entran o salen las empresas manteniendo diferencias para que tengan una idea de si el programa les ayudó a sobrevivir. Se mantienen vivos por más tiempo y pueden crecer más. Y esto es una manera diferente de ver lo mismo. Si crean un modelo, aceleradores en promedio ayudan un 50% y es ridículo bajarlo a un número o ponerlo en un número, pero muchas compañías no tienen valor y resulta que son 50% más efectivos, se van a mantener vivos 50% más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo encontré si quieren ponerle un número. Esto es más bien aceleradores cubiertos, donde los aceleradores en sí reciben dinero, pero mucho viene de negocios de empresas. Y es interesante ver, aunque estés empezando un negocio o estés solicitando, qué es lo que buscan. Mm, Siempre se quieren meter dentro de la cabeza del socio con el que está trabajando y, como mencioné anteriormente, cuál es el balance o el impacto de un negocio escalable y cuál va a ser tu retorno a la inversión.
y cuál va a ser el impacto. Un poco repetitivo y voy a enviar esto después, pero esto habla de encontrar una estructura para acelerador. Entonces pueden tener una hoja de trabajo, cómo se mantienen vivos los programas. Hay mucho más, pero déjenme enfocarme en lo que estamos haciendo ahora con ese derivado. Ya estoy en la pantalla. Presiona en el botón de dejar de compartir en la parte de arriba de tu pantalla. Ya. Entonces, eso me trae a la actualidad y en el derivado. Y lo que me emociona mucho el tercer derivado es cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras oportunidades con respecto a cómo las cosas, eh, el ecosistema y número uno, entendemos que somos un programa y mientras que estamos financiando este año, estas son las áreas de energía, almacenamiento, transporte, industria que cubre cemento, carbón, químicos, procesos industriales. Vamos a aceptar 50 compañías. Tenemos muchos patrocinadores corporativos, Shell, Microsoft, BP, y la lista es larga. Y solamente podemos pasar nuestro tiempo de nuestro programa y tiempo de personal en lo que se adapta a nuestro programa en este momento. Son las mejores compañías y son las mejores compañías, no absolutamente porque es difícil de medir, pero son las mejores compañías para nuestros socios. Entonces, tenemos como 600 solicitudes más o menos. Entonces, queremos ayudarles a todas. Entonces, eso lo hacemos a través de innovación y con para mantenernos comunicados y mejorar su producto, encontrar otras oportunidades y luego regresar. Y queremos incluir a todas las compañías. Y estos queremos incorporar a las compañías que entran y salen. Y no tiene sentido desde la perspectiva de impacto, porque te quieres mantener comunicado y cómo llevarlas a cabo. Esto es un gran problema y son retos a largo plazo y las soluciones se van a tomar años desarrollarlas. Eso es lo que es muy interesante con la third derivative o el tercer derivado, es que hay muchas oportunidades y cuando te unes a nuestras compañías, te facilita para la gente que está empezando en tecnologías ambientales para encontrar un camino. Entonces estamos aumentando la marea con todas las industrias que estamos trabajando. El programa es global, virtual y las solicitudes, estamos pasando a un sistema de solicitudes empezando en enero para ir viendo las solicitudes y tener un programa apropiado. Y los invito a que se mantengan en comunicación con nosotros, que soliciten y que se conviertan en parte de la red. Y me gustaría mucho contestar más preguntas si las tienen. Hay muchas preguntas que nos están llegando. Janet ya se apagó el video, pero está aún aquí para contestar preguntas.
Y tengo una pregunta de Stephen Kohlenberg. Él está pensando sobre el hecho de que muchos de los gobiernos en América del Norte han anunciado más inversión en gastos de infraestructura y quiere saber cuál es y quiere saber si lo ven una mezcla de clientes o oportunidades que están viendo. Ryan, si quieres contestar. Estoy tratando de entender qué es lo que quiere decir con infraestructura. Infraestructura quiere decir puentes o sistemas eléctricos, perdón. Y la respuesta es sí. Y la generación de electricidad, y estamos hablando de medidores inteligentes, eh, de almacenamiento, entonces la respuesta es sí, eso importa. Lo que eso significa, no necesariamente desde un acelerador puede obtener un fondo perdido, pero es más relevante para organizaciones, por ejemplo, para Nexus, tenemos un programa que se llama CALCI, de la Comisión de Energía de California, y dijeron, oye, queremos ayudar a acelerar el arranque ambiental. Tenemos 35 millones de dólares, puedes ayudarnos con esto. Entonces, desarrollamos el programa, proporcionamos capacitación y no es el acelerador tradicional. Todo depende de dónde vienen los fondos. Sí, sí, sí importa. Y si estás tratando de más o menos entender los flujos de capital y si está este dinero, a dónde va este dinero y si estás viendo las organizaciones y tratar de conseguir este dinero. Janet, ¿quieres contestar? Sí, si me pueden escuchar bien, qué bueno. Sí, absolutamente. Va en dos direcciones. Una, ha habido varias compañías que están tratando de aumentar sus arranques de infraestructura, como dijo Ryan, transporte, distribución de almacenamiento. Este es un arranque para aumentar a las compañías que están solucionando esos problemas. Y del otro lado de la moneda, lo único afortunado de crisis como COVID-19 es que la gente, eh, cuando hay retos y necesidades, la gente piensa fuera de la caja para ver cómo van a sobrevivir con las empresas. Y cuando anuncios como estos se hacen, por lo general pueden arrancar o empezar una compañía porque va a haber va a haber importantes inversiones y programas. Tal vez me esté cortando, entonces ahí lo dejo. Bueno, esperemos que te puedas quedar unos cuantos minutos más. Entonces, empezando contigo, Janet, uno de los participantes dice, los dos vienen de aceleradores verdes. Hay muchos aceleradores que tienen muy poco interés en cuestiones ambientales. ¿Cómo podríamos animar a las estructuras existentes y a la comunidad emergente que empiece a pensar en más verde, que son central a nuestro trabajo? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que lo mismo se puede preguntar para otros sectores también. Eh, Tecnología de salud y IT. Yo pienso que la experiencia de los sectores que se enfocan en un acelerador es muy importante y eso puede ser impulsado por los socios de distrito. Aceleramiento amplio, incubación en las primeras etapas. Hay puntos básicos para empezar un negocio que, um, por ejemplo, descubrimiento de clientes, todas esas cosas que son más estándar. Pero entre más entres, más profundo te metas a un sector, creo que ese enfoque
ahí creo que un acelerador puede hacer eso. Hay muchos aceleradores. Ve esos anuncios del gobierno, ve cuánta gente está viendo la sustentabilidad y etiquetas verdes. Entonces puede ser que tienen capacidad extra. Entonces van a abrir un canal para innovación de tecnología limpia. Trabajamos desde el núcleo, eh, incubador, acelerador. Y Ryan, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, estoy de acuerdo. Muy buena pregunta. Eh, es más fácil ahora porque, perdón, se está cortando. La tecnología limpia es más interesante, hay más compromisos que los estados y los países están guiándose más hacia tecnología limpia. Y pienso que es interesante, eh, pero si estás tratando de convencer a alguien para que desarrolle una aplicación o una aplicación para ahorro de energía, tienes que tener una conversación con respecto al qué es lo que importa y todos nos vamos a sentir bien a largo plazo. Pero la siguiente pregunta es una pregunta anónima, pero es una con la que están batallando mucho los empresarios jóvenes. Hablamos de muchas estructuras de negocios, aceleradores y todas estas herramientas que están disponibles. Esta persona está preocupado de que no siempre se entienden de manera profesional. ¿Cómo aprendes el lenguaje? ¿Cómo aprendes a presentarte de la manera correcta para que te vean como alguien creíble que está ofreciendo? ¿Cómo empiezas a crear esas habilidades básicas? Muy buena pregunta. Voy a ponerles aquí algunos recursos. Vean los modelos existentes y vean qué funciona. Úsenlos y encontrar las herramientas o portar las herramientas y asegurarse de que todos tengan una oportunidad igual para entender cuáles programas o qué programas están buscando los inversionistas. En subsecuente a mi libro, mi enfoque era crear currículas para los programas globales. Entonces vi diferentes ejemplos de cosas que están por ejemplo, en los libros de compañías emergentes. ¿Cómo presentas cómo presentas tu proyecto? ¿Cómo obtienes fondos? ¿Cómo entiendes el producto? ¿Cómo encaja en el mercado? Es parte de las ciencias de compañías emergentes. Vi muchas cosas, junté una lista y esto que estoy publicando aquí es mi formato estándar, todas las cosas que necesitas en una presentación. Es muy directo y si no tienes estas cosas, va a ser muy difícil. Eh, por eso no usen este formato. Es estándar. Es, esto lo desarrolló Sequoia, una compañía de Silicon, el Valle Silicon. Lo segundo que estoy publicando aquí es un currícula que ayudé a redactar y recopilar. Y esto es lo que usamos para el derivado, para el tercer derivado en nuestros programas. Entonces, ¿cómo hacemos X, Y, Z? Eh, revisen esta lista. Esta es una lista que les puede ayudar. Tiene como 180 entradas y desde es mi opinión de cuáles son los mejores ejemplos que se pueden usar y si ustedes están en desacuerdo, también lo que pueden hacer es escríbanos. ¿Y cómo encuentras todo esto? Ya les puse la liga para
y por eso la creamos. Usen esto también. Janet. Se me hace que ya perdimos a Janet. En una nota similar, muchos de los participantes que están en universidades, muchas de las universidades están involucradas en competencias de presentar, hacer presentaciones y preparan a un grupo de compañeros de clases y es una manera para aprender estas habilidades. Y los invito a que vean estas oportunidades. Y la siguiente pregunta es anónima también, pero reconocer el espacio de tecnología verde es un sector que está de la economía que está creciendo muy rápidamente e invertir en ese tipo de negocios. ¿Cómo pueden los incubadores ayudar a conectarse con este tipo de industrias? ¿Cómo puedes ver si hay otro segmento de personas que quieren participar en el espacio, por ejemplo, pero no saben cómo hacerlo? Muy buena pregunta. Que los aceleradores hagan el trabajo para usted o por usted. Los aceleradores, por ejemplo, ¿quién conoce a personas en estas organizaciones del gobierno, en estos grupos de organizaciones? Hacemos un trabajo muy efectivo de comunicar y hacemos un buen trabajo de seleccionar las compañías. Esas son cosas que tú es lo que tienes que hacer como inversionista o como parte de una compañía de inversiones. Y se toma mucho tiempo. Entonces, un enfoque inteligente sería a quién habían seleccionado los aceleradores y luego tener una conversación con esas compañías. Nunca vas a hablar con un acelerador y decir, me gusta esta compañía, tengo el dinero y quiero invertir con ellos. Y ese es el propósito de ese sistema, comunicarte con el inversionista y la compañía. Los programas que están, hay tres variables: industria, estado o etapa, stage, y gobierno. Oye, tú solamente entiendes, por ejemplo, invertir en programas de agua y hasta geografía. Geografía es muy importante también. Entonces, pon atención a esas tres variables. Ve quiénes están seleccionando y luego enviarles una lista de correos y luego yo creo que ese es parte de tu trabajo. Muy buena respuesta. Y déjame hacerte otra pregunta para beneficio de los que no saben tanto sobre tu experiencia. Sé que estás involucrado, estás trabajando en lo que se llama energía verde para Biden. Entonces, esta persona que va a entrar al gobierno en enero, ¿qué quiere decir esto de energía verde o espacio verde? ¿Y qué quiere decir para los vecinos de Canadá y México? ¿Cómo van a ser diferentes los próximos 4 años? Nunca he estado interesado en cuestiones políticas, yo más bien en inversiones. Somos un subcomité, un cuasi subcomité de la campaña. Invertimos dinero en la campaña y hay como 11,000 voluntarios para la campaña de Biden. Y también tuvimos a una compañía privada. Trabajamos juntos y compartimos cosas y empujamos a este gigante. La energía es la industria más grande en todo el mundo. Es muy, muy grande, es una de las más grandes y más rápida, que están cambiando más rápidamente. Y hay muchas oportunidades. Creo que en los últimos 4 años lo que hemos visto que sucede
hacer nada. Y la administración de Trump ayudaron o trataron uh, el, de controlar el carbón tanto como pudieron y fracasaron. Los mercados están tan grandes, la energía limpia no está basada en fósiles, en combustibles fósiles. Tienes más gente en tu área que si vas a crear una estación de energía, tiene que ser energía limpia porque es más económico. Y lo que sucedió hace como 3 años es que si tenías carbono existente y tenías, es más económico construir eh, y cerrar una planta de cuánto de esto es costo y el costo para energía limpia es gratis. Y es más fácil que y este momento que está sucediendo, esto es muy poderoso y como les mencioné, creo que 70% de la gente vive en un distrito que tiene un compromiso en la comunidad. 40, 40, 45, 20, 45, 20, 50. Aparte de los mercados, hay cuestiones de políticas. Eso es lo que ha estado pasando en los últimos 4 años y no hay programas nuevos de carbono. No puedes detener eso. Entonces lo que sucede ahora es que si sabes cómo las cosas se mueven más rápidas, suponiendo que el gobierno y los republicanos están obstinados y no quieren apoyar lo que es energía limpia. Hay mucho que está sucediendo en las tierras federales. Va a ser más rápido. Entonces, ¿cómo afecta a Canadá y a México? Creo que eh, es, esto va a suceder de cualquier manera y tiene un precio muy alto. Y el COVID ha resonado con los comestibles fósiles. Es más, es más un ladrillo en la pared que tener 100% energía limpia. Entonces, son oportunidades de financiamiento para nuestro programa, para el programa que nosotros patrocinamos. Tenemos compañías de todas partes. Más dinero, más rápido en todas partes del lado de innovación. Excelente. Muy buenas preguntas para agregar a la mezcla. Hay un par de preguntas, hay preguntas más, hay más preguntas y no podemos contestar todas las preguntas. Sí, vamos a continuar con estas preguntas en las próximas sesiones. Sí, le quiero dar las gracias a Ryan y gracias a Janet por cuestiones de energía, ya no está con nosotros. Y gracias por tomarse el tiempo de preparar sus presentaciones, contestar las preguntas y por la flexibilidad que hemos tenido y la flexibilidad para poder sortear todos los problemas que tuvieron con energía. Entonces, quiero mencionar que esta es la cuarta sesión de las 6 que estamos planeando como parte de estos talleres, esta serie de talleres. Pueden ver las 6 aquí en la lista. Estamos pasando hacia un tema que hoy les mencionaron un poco y lo que viene la semana entrante con respecto a inversiones de impacto y capacitación de fondos para empresas emergentes verdes. Y quiero presentarles a la maestra de ceremonias y qué podemos esperar la semana entrante.
Déjenme ver si me escuchan bien. Muchas gracias, Brock, Janet y Ryan, por un gran evento. Y Ryan mencionó copos de nieve. En Waterloo creo que tenemos una tormenta que se está, que vamos a tener a mediados de noviembre. Entonces, el impacto de inversiones y recabación de fondos para emprendimiento verde es un evento muy importante porque queremos tomar un enfoque de embudo a este tema y tenemos muy buenos oradores y diversos. Cuando tienes inversión, para darles una pequeña perspectiva de acuerdo al impacto global, en los últimos años la inversión se ha duplicado y de acuerdo al reporte vamos a continuar creciendo. Entonces tenemos a Samira Khan de salesforce.org y al profesor Olaf Weber, que va a hablar de impacto, y Daniel Fuentes de finanzas. Y finalmente, de acuerdo a ese enfoque, Cobb Powers, que es empresario de cómo hablar con los inversionistas. Entonces, nos va a dar mucho gusto tener a estos presentadores y van a disfrutar mucho este evento. Entonces, espero verlos entonces. Y quiero enfatizar para nuestro público internacional, parece que somos un grupo muy canadiense. Daniel Fuentes es canadiense, pero es originalmente de México. Va a hacer su presentación en español. Entonces, espero poder incluir a los tres idiomas. Esperamos que nos puedan acompañar para una sesión fascinante que va a cubrir muchos puntos interesantes. Esto nos trae al final de esta sesión. Estos me pidieron que hiciera otra presentación en este campo mañana para la Universidad de Brock. Voy a hablar de los futuros verdes y cómo la innovación, la sustentabilidad y las empresas emergentes verdes. Va a ser a las 11 de la mañana. Pueden ver la liga a esa sesión o pueden buscar en Goodman Business y nos gustaría que participaran en esa sesión. Vamos a explorar cómo estas ideas se interconectan hacia dónde se dirige la economía. Si nos pueden acompañar mañana o no, espero hagan el esfuerzo para acompañarnos la semana entrante para una sesión final y ver el éxito de lo que es emprendimiento verde. Gracias a todos los que nos acompañan de todas partes del mundo para participar en esta sesión. Muchas gracias a la CCA por su apoyo para ayudarnos a organizar esto y especialmente a los esfuerzos de las intérpretes con todos los problemas técnicos que tuvimos. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos verlos en una semana. Y los que no pueden acompañarnos la semana entrante, esperemos verlos dentro de 2 semanas. Manténganse sanos, seguros y continúen trabajando en esos emprendimientos verdes. Queremos ver esas actividades para poder lograr todo lo que queremos lograr.